Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer el versículo 69 hasta el 75. Este hecho es muy conocido. Mateo 26. Vamos a leer desde el 69 hasta el 75. Y ahí en su Biblia tiene un título. ¿Qué dice? Pedro niega a Jesús. ¿Verdad que es conocido? Vamos a mirar este hecho. Y este hecho, ¿a dónde nos va a llevar? Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, a maldecirme. Estamos hablando del apóstol Pedro. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, entre las cosas que Jesús sufrió fue la negación de su discípulo, ¿no? De hecho, fue uno de los primeros que estuvo con él. Y mire, Jesús anuncia que va a morir, y entonces Pedro va y le dice que no, que él no lo va a dejar, que él no se va a apartar de él, y aunque te maten, lo que quiera, yo estaré ahí contigo. Ya le estaba jurando amor eterno. Pero después vemos cómo Pedro lo niega, y no lo niega una vez, lo niega 2 veces, y a la tercera dice que maldijo. Y la palabra ahí maldijo es que dijo groserías. Dijo: no, yo no lo conozco, pi. O sea, nada que ver, yo no tengo nada que ver con él. Y ahí se acordó que Jesús previamente le había dicho: tú me vas a negar no 1, ni 2, ni 3 veces. Y dice que se fue llorando amargamente. Bueno, esa es la historia del apóstol Pedro. Hace 8 días mirábamos la vida del rey Roboam, y decíamos, ¿no?, todas las cosas malas que hizo. Decíamos que no hay que aprender del rey Roboam. Pero hoy el apóstol Pedro nos va a enseñar el camino a la madurez. Que a veces cometemos cosas, cometemos errores, hacemos alguna cosa mal, una decisión, cosas así. Pero realmente Dios está siempre ahí para darnos una oportunidad, y nos da la sabiduría y la inteligencia para que de esos errores aprendamos y no los volvamos a cometer. Y esa es la enseñanza de hoy, de que de aquellos errores podemos aprender muchas cosas, no volverlas a hacer. Nos queda la madurez y la experiencia, pero nada de esto sería posible sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque escrito está: lejos de mí nada puedes hacer. Y entonces miremos al apóstol Pedro en este contexto, las cosas que hace por impulso, por su inmadurez, cosas que tal vez nosotros también hacemos, pero que después él aprende, tiene un encuentro con el Señor Jesús y su vida cambia. Porque cuando el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo, viene sobre él y su vida cambia. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nuestra vida cambia. Usted, cuando se acerca al Señor, lo recibe en su corazón. Amén, ya está Él. Ya Dios allá ya no está, allá lejos. Dios, ¿me escuchas? No, ya no. Cuando usted se acerca a Jesús, está Él. Y cuando comenzamos a tener una relación, Jesús comienza a manifestarse también con compañía, ¿no? Y cuando el Señor empieza a usarnos, dice: ¿qué será? Pero yo no sabía qué decir, pero el Señor puso palabra en mi boca.
Eso es cuando ya el Señor Jesús está sobre nosotros. Sobre, ¿verdad, hermano? Sobre, ¿no? Con. Y vamos a mirar eso. Mire, ahí en Mateo 26, vamos a mirar lo que hace Pedro. Mateo 26, 33. Dice, yo no quiero que le pierda en su Biblia, si tiene una Biblia física, no se pierda del capítulo 26. Mire lo que dice, Mateo 26, 33, 35, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, 34, ¿no? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire, y ahí está, bueno, ya leímos la negación, ¿no? Ya está, la negación. Pero mire este punto. El apóstol Pedro, lleno de su, ¿qué podríamos decir? Llevado por su impulso, llevado por su emoción, Jesús le está diciendo, miren, yo voy a morir, y bueno, y sí, voy a resucitar al 3er día, y Pedro no entendió, no la cogió, y el apóstol Pedro se levanta, y entonces dice, no, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no te negaré jamás. Y de hecho le dice, aunque me sea necesario morir por ti, yo moriré. Mire lo que está diciendo, mire a dónde lo lleva el impulso, ¿no? Présteme atención. Jesús está diciendo, yo voy a morir, está escrito, cientos, siglos, años atrás, se estaba escrito que yo voy a morir. Y Pedro no la coge, no coge, no entiende que de verdad tiene que morir. Y se para y dice, no, Señor, no mueras, yo estoy ahí contigo. No, si es necesario morir, y yo muero contigo. Y mire cómo se compromete y quiere también él estar ahí, ¿ve? El impulso lo hace comprometerse, quiere estar ahí con él. Pero ya leímos que terminó negándolo, ¿ve? Alardeó de que nunca se separaría de Jesús, pero terminó haciéndolo. Entonces mire, aquí vemos el impulso de Jesús, de Pedro. Como el apóstol Pedro, en aras de querer quedar bien tal vez con los demás, en aras de verse el duro, tal vez por su valor, no mueras, no mueras, yo voy a estar ahí contigo. ¿Ve? Se creyó, se confió, pero terminó negándolo. Y mire, y eso nos pasa muchas veces, cuando nosotros actuamos impulsivamente y nos vamos comprometiendo. Mire cómo dice ahí, si es necesario yo muero por ti. ¿Murió por él? No. Y cuando le dijeron, tú eres de ellos, ¿qué dijo? No, yo no lo conozco. Y no que iba a morir. Y no que muy Jesús, yo estaré contigo y te voy a dar la vida. Y se perdió, y cuando tuvo que hacerlo, se perdió, ¿eh? Entonces aquí encontramos varias aplicaciones a nuestra vida. Una, mire, nosotros le juramos amor eterno al Señor, muchas veces. Sí, Señor, aquí estoy, Padre, bendíceme, te quiero, te amo mucho, le cantamos canciones románticas, listo. Pero cuando se necesita, cuando ya realmente viene la prueba, entonces ahí, ahí no. Entonces ahí lo negamos, ¿ve? Como Pedro, yo moriré por ti. Listo, pasó. ¿Tú andabas con él? No, ni siquiera lo conozco. Uy, ¿cómo así? Entonces, mire, muchas veces nosotros hacemos esas cosas. Nos vamos hasta a ese punto de tal vez de hablarle al Señor. Sí, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Como alguien dijo una vez, sí, Señor, yo te serviré, pero mientras no llueva. Si no, entonces eso no es. Eso no es. O aquí lo vemos comprometiéndose por el impulso. Entonces, miren, muchas personas
cometíamos esos errores, de ir actuando por impulso. Entonces, Jesús está contando, voy a ir a la cruz, voy a morir. Y Pedro dice, no mueras, si es posible, yo muero por ti. Y lo negó 3 veces. Entonces, se da cuenta, mire, cómo podemos aprender de eso, de no actuar por impulso, porque después vamos a quedar mal. En algunas ocasiones hemos tocado estos tópicos de comprometerse por impulso, ¿ve? Yo creo que la hermana ya no se va a comprometer por impulso. Ah, sí, listo, buena gente, claro, venga, le firmo, listo, dan. Bendito Dios, después llorando. Bendito sea el Señor que nos rescata de las decisiones que tomamos, ¿ve? Pero yo creo que ya le quedó la experiencia. Pues no, olvídese ya, ahora, a ver, traigan los documentos, hagamos esto. No, ve cómo aprendió. Y el Señor nos da esas nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque mire, el apóstol Pedro, ahí también nos damos cuenta de que está obrando por orgullo, para que lo escuchen los demás, ¿ya? Jesús está diciendo que va a morir. Entonces él dice, yo estoy contigo para las que sean, listo. Ya, yo soy Pedro. Entonces el Señor Jesús lo alza a ver nomás, le dije, Pedrito, si usted 3 veces me va a negar. Pedro entiende esto. Después Pedro entiende esto, y cuando entiende esto, escribe, ¿sí? Y hoy vamos a estar ahí, corregente, con las cartas de Pedro. Y vemos en la primera carta de Pedro, porque Pedro después escribe, pero ya siendo un hombre maduro. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿ya? Que no nos culpemos de los errores que hemos cometido, que no nos culpemos. Mire, precisamente hoy estamos hablando de eso, que empata con el testimonio de la hermana. Este testimonio lo íbamos a contar hace tiempo, pero el Señor, eso después de las cosas que nosotros cometemos mal, ¿sabe qué viene? La restauración, y queda la madurez, y queda la experiencia. El apóstol Pedro, cuando escribe sus cartas, es otro hombre, es otra persona, no es el de Mateo 26, el impulsivo, el que se va comprometiendo, el que va haciendo las cosas y después quedando mal. Mire lo que escribe después, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Mire, yo creo que cuando estaba escribiendo eso, se acuerda de la negación, y ahora, él que aprendió a ser humilde, y por eso ahora ya escribe eso. Aprendió a saber esperar en Dios, aprendió a no ser impulsivo. Por eso dice, sujetémonos a Dios, Él verá, Él ya dice, ya no es impulsivo. Y esa es la enseñanza número 1 de esta mañana, que aprendamos, que dejemos que el Señor nos direccione. A veces hay cosas que parecen buenas, sí, no, está bien, ya, pero tal vez no sea la voluntad de Dios. Y después, cuando uno queda atrapado ahí, ¿cómo hace para salir? ¿Por qué? Porque fue hablando, ¿ve? Pedro se comprometió a estar con él y después terminó negándolo, pero después lloró amargamente. El Señor lo restaura y después escribe esta belleza que dice eso, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exaltará cuando fuere tiempo. Se da cuenta la madurez, y allá es donde el Señor nos quiere llevar. Que aprendamos de los errores, que aprendamos de las cosas, que no nos quedemos mirando hacia atrás. En esta semana hablaba con una persona que miraba hacia atrás y se culpaba. No, ya aprendió, pero aprendamos de los errores. Y tenemos al Espíritu de Dios, por eso les decía en consobre, tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda y ya no cometemos errores. Entonces dice, vaya, no he escuchado, afuera hay un dicho que dice, la experiencia vale mucha plata, dice. Y bueno, de alguna manera tiene razón, ya, porque bíblicamente no nos habla así, dice que trae madurez, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros.
que aprendamos a ser maduros. Mire, entonces en este caso el apóstol Pedro aprendió la lección de no ir haciendo las cosas por impulso, irse comprometiendo, fue haciendo, fue hablando, fue diciendo. Mire, y ahí son palabras. Él le dijo: yo estaré contigo, yo moriré por ti, Jesús. Pasó el día y lo negó. Ve, con nuestras palabras muchas veces nos comprometemos. ¿Cuántos problemas nos ha traído nuestra boca? Por irse comprometiendo, por ir hablando, por ir diciendo, por ir ofendiendo. Entonces, ¡pum! Ya, listo, qué pena, me saqué la espina, quedé fresquito. ¿Y cómo quedó el otro? ¿Cómo quedó? No pasa nada, tranquilo, ¿qué le pasa? No, hay que ser fuerte. No, ya lastimó, ya debe de ir a pedir perdón. No, es que la culpa es de él. Entonces ahí lo vemos al apóstol Pedro, todo carnal, todo impulsivo, va haciendo las cosas. A mí me vale, mira, soy así, que... Y ahí no está la bendición. Y esas personas causan daño a las demás personas y no se dan cuenta que las otras personas quedaron dañadas. ¿Cómo cree que se sintió Jesús? Bueno, en ese momento, cuando Pedro lo niega, lo que leíamos ahí, cuando lo niega, cuando le dice, no, yo no lo conozco, y empezó a maldecir, le estaba jurando amor eterno aquí, y después vaya y lo niega, no, yo no lo conozco a ese señor, ¿quién será? No, pero tú hablas como él, que no, pi. Y Jesús ahí, ¿cómo cree que quedó Jesús ahí? No, yo no, de una persona llegada, ahí es de un desconocido. Las personas que más sufren son los seres queridos. Ahí eso les termina haciendo daño. Mire, Pedro era así. Jesús trabajaba con 3 hombres cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Con los 3 era. Y a los demás, la logística. Usted acá, la puerta, usted verá las entradas, listo. Pedro, Jacobo, Juan, vengan, ustedes están conmigo, vamos acá. Era de los íntimos. No era que, y bueno, conocí Pedro, ¿quién Pedro me suena? No, era ahí, del grupo íntimo, y él fue el que lo ofendió. ¿Usted cree que no le dolió el sentimiento? No, Jesús era Dios, pero también era hombre, y también duele esas cosas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se fue comprometiendo, fue hablando, fue diciendo, y terminó haciendo todo lo contrario. ¿Cómo queda la otra persona? Y después nos damos cuenta, después ya, si continuamos leyendo la Biblia, fue Jesús quien lo fue a buscar, no Pedro. Porque Pedro quedó mal. Ya vamos a ver los demás casos, porque hay más casos todavía. Pedro quedó mal. Y Jesús le había dicho, te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando Jesús muere, y bueno, y la resurrección, y todo eso pasa por acá, Pedro, ¿qué hizo? Fue a pescar, pero se fue a pescar peces. Volvió acá y el llamado. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, para avanzar, vamos a cuidar, vamos a dejar que el Señor nos ayude a cambiar nuestras palabras, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar a las cosas, porque eso nos puede traer problemas. Y mire, tomando el testimonio de la hermana, mire cómo este señor ¿no? Pero ya el Señor lo movió. Mire qué lindo, el Señor lo llevó y dijo, a ver, falsifiquemos aquí para que nos ayude, esa era su horca, mire, por apresurado. Y después, eso que hizo fue lo que solucionó el problema. Dese cuenta. Bueno, para los hijos de Dios, el Señor nos saca de las malas decisiones, de los impulsos, nos ayuda a cambiar nuestra palabra, nuestra forma de expresarnos con los seres queridos, etc. Ya, ve, y por eso después Él escribe, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, usted lee y dice, ¿es el mismo? ¿El mismo que lo negó? ¿Es el que está escribiendo eso? Sí, es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí en el camino aprendió, porque aquí en el camino comenzó a ir a la iglesia. ¿Se acuerda que iba a la oración por las tardes? ¿Ve? ¿Por qué? Y ese día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre él y fue una nueva persona. Mire, cuando usted se acerca a Jesús de verdad cambia. Por eso muchos no se quieren acercar, porque saben que su vida va a cambiar.
Alguien me dijo así, no, yo no me quiero acercar a Dios, sí, yo creo en Dios a mi manera. Le dije, ¿sabes por qué? Porque no te quieres acercar a Dios, porque sabes que tu vida va a cambiar y no quieres soltar eso. Por eso es. Porque está abrazadito ahí con estico, no. ¿Me das cuenta? Porque, y ese es el engaño del diablo, porque está abrazado que el pecado, y que está el pecado. Yo escuché esta frase y me ha encantado a mí, la uso. ¿Qué te trae el pecado? Desgracia, lo único que trae el pecado, no trae más. Aparentemente es una satisfacción, ay sí, que no sé qué, no. El pecado trae eso. Bueno, avancemos entonces. Dice, Mateo 26, vamos a leer el versículo 40. Mateo 26, vamos a leer el versículo 40. Mateo 26, 40. Vamos a ver otra partecita. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren esta situación. El Señor Jesús mañana muere. Mañana muere, porque eso que acabamos de leer es de noche. Es la noche antes de morir. Y repitamos, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No pudiste estar una hora ¿No pudiste una hora? ¿No? Ha mirado que, bueno, aquí no se da. Allá me contaba un pastor, ¿no? Que no puede, las personas no pueden estar una hora con el Señor. Mire, o sea, están tan comprometidos en sus asuntos que no tienen tiempo para Dios, para el dueño de los asuntos. Y de verdad que un día conversábamos con un siervo de estas cosas, pero la gente está tan ocupada en sus cosas que no tienen tiempo para Dios, que es el dueño absoluto de tu vida mismo, de la célula más pequeña. Aquí les dice, mira, oremos una horita, mañana va a ser un día duro, mañana voy a ir a la cruz, ustedes los van a perseguir, ¿sí o no? Listo. Y cuando llega, durmiendo. Se durmieron y no pudieron sacarle un tiempito al Señor, un tiempo, una horita. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Para todo hay tiempo. Eclesiastés 3, es casi todo el capítulo nos habla que hay tiempo para todo. Tiempo para jugar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para trabajar, tiempos de vida, tiempos de muerte, tiempo de salud, tiempo de enfermedad, para todo hay tiempo. Pero personas que no tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque está ocupado. Domingo, ¿cómo se le ocurre? Domingo, pues yo toda la semana trabajo. Me quedo viendo los hermanos Grimm, ¿cómo no? Pues sí. Y después lavo el carro, me voy a pasear, listo, ya. Claro, no tiene identidad de hijo. No tiene ese tiempito. Se ocupó tanto que ya no le quedó tiempo para la oración. Entonces por la noche, después de una jornada laboral dura, los clientes, el nene, esto, va y se va a orar, dice, Señor Dios, gracias. Ni gracias alcanzó a decir. Claro, no es que no tiene voluntad, lo que pasa es que está cansado. ¿Ve? Y entonces, y por la mañana, se despierta, no sonó el despertador, tenía que estar a las 8:30 en la oficina, son las 8:05, ¡ay! Ni se bañó, un pan por el camino. Vaya a ver ese día. ¿Por qué? Porque nos sacó un ratico para el Señor. Por eso ahora cantábamos, por eso las canciones nunca son coincidentes, nunca son al azar, siempre van como de acuerdo al mensaje. Ella desde la casa ya más o menos entiende. Hoy cantábamos, espérame por la mañana, serás mi primera cita. Qué lindo.
Darse ese tiempo, Señor, pero tiempo, no 1 hora, no 2 horas, no estamos pidiendo así que se consiga un látigo, no. Un ratico antes de salir, Padre, me encomiendo a ti, guíame, Señor, guarda mi boca como Pedro de pronto de hablar impulsivamente y haga un negocio o ofenda a mis familiares. Por favor, Señor, guárdame en este día, me encomiendo a ti, bonito, listo, te adoro, te alabo, te bendigo y pase lo que pase, la gloria es tuya, te seguiré y te serviré. Gracias, Señor. Un día de victoria y de bendición. Vamos, mija, vamos, lo voy a dejar, un día. ¿No pudiste esperar 1 hora? Le dice Jesús a los discípulos. No puedes sacar un ratico, es que está muy ocupado pues el señor presidente. Y la Biblia dice que para todo hay tiempo. Amén. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y es con el Señor, con él. Y bueno, 1 hora. Velad y orad para que no entres en tentación. Mire, velad y orad para que no entres en tentación. Porque la tentación está afuera. La tentación no está esperando. Mire, nosotros tenemos que entender que la tentación siempre estará ahí. Bueno, gracias a Adán, gracias a Eva, porque abrieron la puerta y el pecado entró. Entonces ahí está la tentación. Pero la bendición de los hijos de Dios es que tenemos al Espíritu de Dios que nos guarda de la tentación. ¿Se acuerda cómo Jesús enseñó a orar? Dijo, guárdanos de la tentación. Y cuando usted está cogidito del Señor, bonito, buscándola, entonces viene la tentación que está ahí afuera, y entonces, por alguna razón, la tentación, se la voy a hacer bien y piales la tentación. La tentación viene por la cesta. Y entonces, como usted está oradito, confía en el Señor, le dijo que lo guarde de la tentación, entonces el Señor de alguna manera, me voy a comprar el pan, y cogió para la 7ª, y la tentación pasó, llámese como se llame la tentación, pasó de largo. ¿Qué hizo el Señor? Lo guardó, y usted ni cuenta, porque el Señor lo está guardando. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, y cuando lleguemos al cielo, yo se le quiero decir al Señor, muéstrame por favor el libro de las memorias mío, y detállame todas las veces que tú me guardaste. De algunas me di cuenta, pero de otras que no me di cuenta, a decir, mira, por ejemplo, ese día, mira, iba a pasar esto, y mira lo que hice. Yo creí que... Gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted pasa un ratico con Él, pero con el Dios vivo, con el Dios verdadero, con el Todopoderoso, con Él, ¿sí? Con el Dios Espíritu, que es tan real su presencia, que uno se habitúa después a esa presencia. Ahora mire, entonces ahí lo vemos a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación, y ahí inclusive le dio lugar a la pereza. ¿Se da cuenta? Se durmió, la pereza. Bueno, lo que sea, le dio lugar a la pereza. No fue diligente en buscar a Dios. Como alguien me decía, es que Dios no me bendice, y es que Dios no me bendice. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué debería bendecirte? ¿Por qué? Dame 2 razones por las cuales Dios está obligado a bendecir. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Entonces, no me supo responder. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Porque es Dios. ¿Y por qué es Dios? ¿Has leído la Biblia? ¿Ve? Pero aquellos que realmente hemos nacido de nuevo, le tenemos a Jesús como Señor y Salvador, Él se encarga de buscar, de hacer que nosotros mismos lo busquemos, como está escrito. Si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Y entonces, después, deja la pereza, y el apóstol Pedro entiende esto. Entiende lo que pasó esa noche. Que esa noche no buscó a Dios. Tenía que orar esa noche. Y al otro día, ¿qué pasó?
lo negó 3 veces. ¿Ve? Esa noche Jesús le dijo, ore, mañana va a ser un día difícil. Se durmió. Amaneció, y ni bien amaneció, ¿qué hizo? Empezó a negarlo. ¿Ve? La importancia de estar apegados al Dios verdadero. Pero después él aprende eso. Después él entiende eso. Y cuando aprende y entiende eso, escribe también, mire esto, escribe en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, es un versículo conocido, dice, sed sobrios y velad, sean sobrios y velad. ¿Se acuerda qué no hizo él? Ni fue sobrio ni veló. ¿Se dan cuenta? Ni fue sobrio ni veló. Dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo, vuestro, no dice nuestro, vuestro ya no era enemigo de él, lo venció. No es otro tema. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando estaba escribiendo eso, ¿sabe de qué se acordó? De que esa noche él no oró y lo devoró. Y lo hizo ropa de trabajo el diablo al otro día. Lo hizo negar 3 veces, lo negó, lo insultó, blasfemó en contra de Jesús, su pana, su amigo, su maestro. Y por eso después él escribe, dice, velen, busquen a Dios, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A mí en el pasado me devoró y me hizo negarlo 3 veces. Así que por favor, que a ustedes no les pase lo mismo. ¿Ve? Y por eso es la enseñanza de la palabra, para que no nos pase lo mismo. Hace 8 días a mí me tocó la vida de Roboam. Dije, no, qué reyesuelo. Dije, no, yo no quiero ser así. Entonces uno aprende. ¿Ve? La enseñanza de la palabra. El apóstol Pedro aprendió de todos sus errores, de todos sus impulsos, de haberse quedado dormido esa noche, de no haberlo buscado a Dios de verdad, de corazón. No lo hizo y terminó negándolo. Pero después él aprende con madurez y después escribe la experiencia de él. ¿Ve? Y por eso nosotros contamos los testimonios, porque nos queda una experiencia. Decimos, yo vi la mano de Dios, a mí me sacó de esto, a mí me sanó de esto. Y contamos los testimonios, los cambios de diagnósticos que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo. Y para eso es la escuela de la enseñanza, para aprender. El mismo apóstol Pedro está diciendo, ven, velen y oren. ¿Y qué fue lo que no hizo él? Ni veló, ni oró. ¿Y qué hizo el diablo? Lo devoró, lo avergonzó y lo hizo ropa de trabajo. Claro, él aprende, entiende y después nos escribe y dice, velen, oren, que no les pase lo que me pasó a mí. ¿Ve? ¿Sabe qué se llama eso? Eso se llama sabiduría e inteligencia. Que no tiene nada que ver con el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Tiene que ver con aplicar correctamente lo que Dios me ha enseñado. Y si el Señor a mí me enseña y me dice, no hables impulsivamente, mira todo el daño que puedes causar a otras personas. Míralo el apóstol Pedro. Uy, sí, cierto. Le rompió el corazón Pedro a Jesús por ir hablando. Listo. Mire, busque a Dios de corazón, porque si no el diablo anda como león rugiente y lo devora y aprenda, le dice. ¿Ya? Y después él mismo enseña diligencia. Damos otro punto. Mateo 26, regrese a Mateo 26. Como las cosas inmaduras, como los descaches, ¿no? Como decimos por acá, de Pedro, hacen que después él aprenda de eso y lo enseñe. Mateo 26, 58. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Entonces ya en esta ocasión aquí ya lo apresaron a Jesús, lo apresaron, lo llevaron ante el Sanedrín, ante el sacerdote, ante el sumo sacerdote, Anás y Caifás, lo llevan hasta ahí. Y Pedro, ¿se acuerda que le había jurado amor eterno? Y Pedro dice, ¿qué dice el versículo 58, la primera parte? Mas Pedro, ¿qué pasaba? Le seguía de lejos, de lejitos nomás, por acá, así, tan. Ese es Pedro. Se acerca, estaba mirando la vitrina. ¿Ah, cómo? Lo seguía de lejos. ¿Ve? Y yo le hago una pregunta a usted. No me la responda, pero no me la vaya a responder. ¿Usted cómo sigue a Jesús? ¿De cerca o de lejos? No me vaya a responder. Ese es el punto. ¿Ya? Porque aquí dice que Pedro, el duro ahí, el que estuvo en la transfiguración, el que caminó sobre las aguas del mar, ¿ya? El Peter, el duro, dice, le seguía de lejos, como de acasito nomás. ¿Sabe de qué me habla eso? De no querer comprometerse. No se quería comprometer. ¿Ve? Entonces así, mire, y entonces ahí no está la bendición, al que lo sigue de lejos, por acá nomás. Sí, claro, no, Diosito, sí, no, Chuchito, uff, mi Chuchito forever. Pero él quiere que lo sigas, no, hasta ahí nomás, tranquilo, no. Yo creo en Dios a mi manera, está bien, sí, no, mi Diosito. No, Pedro lo sigue de lejos. Lo seguía de lejos también por vergüenza. Después se avergonzó, ¿no? Que la muchacha le dice, tú eres de ellos. No, yo no soy, ni lo conozco. ¿De quién es que me hablas? La vergüenza. Lo seguía de lejos. Número 1, ¿quién lo sigue de lejos? El que no quiere comprometerse. Acá nomás, listo. Vaya y me cuenta. De lejos. ¿No? Y ese de lejos también es porque no quiere comprometerse, porque le da pena, ¿no? Porque le da pena que le digan que cambió de religión. ¿Ve? Yo siempre cuento, cuando toco estos temas, acuerdo de mi testimonio también de eso, porque yo sí pasé por eso, ¿ya? Entonces, como yo ya me había convertido al Señor, estaba enamorado del Señor Jesús, pero no faltaban los, entre comillas, amigos, pues, ¿no? Que se burlaban, que ya dejé de ir ahí adiós pastor, me decía, pero era de malos, de burla. Y yo bajaba a la iglesia, y entonces, ¿a dónde se va? No, voy a hacer una vueltica, ya vengo. Mentira, me iba a la iglesia. Pues me sentía mal, porque estaba negándolo, porque estaba por acá, me daba, ¿qué dirán? Hasta que un día ya el Señor me habló, y ahí sí ya cambió todo. ¿Y cómo es la vida? Sí soy el pastor de algunos de ellos, pero ya de verdad, el Señor como en el transcurrir del tiempo fue moldeando eso. Entonces ahí mire, Pedro lo seguía de lejos, ya casito nomás, ya, sí, ya. No me presione. Lo seguía de lejos, con temor a comprometerse. Pero después mire, el mismo apóstol Pedro se sintió mal, que lo seguía de lejos, de acasito nomás, aquícito está bien, ya, tranquilo. Él mismo después se da cuenta de que así no funciona, ¿ya? Así no funciona. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? Y le dijo, mira, más te vale ser frío o caliente, porque tibio, en una carretera, ida, vuelta. Si usted va por la mitad, trate que temprano toma ese. O frío o caliente, pero tibio no. Dice, lo seguía de lejos. Mejor no lo siga, de lejos. O sea, ni peca, ni tampoco no lo hace. O sea, más o menos, o sea, tibio. ¿Ve? Por eso Jesús dijo, tibio, nada, frío o caliente. Porque, claro, lo tibio no es agradable, lo tibio, ¿no? Por ejemplo, una sopa tibia, a mí no me gusta una sopa tibia. No entra, no tiene que estar hirvida. Bueno, tampoco, así, pero
pero te calientica, ¿verdad? ¿Sí o no? Es sopa. O usted que llegue con tremenda sed y el jugo tibio. No, tiene un hielito, enfríemelo o algo. ¿Ve? O sea, hay cosas que sí van frías. Con un amigo una vez estuvimos en Cali, ¿no? Y entonces mi amigo dijo, tráigame una gaseosa, ¿no? Pero que esté fría. Y la señorita le dijo, aquí todo es frío. O sea, no hay nada al clima, ya, porque el clima se vuelve tibio, ¿no es que es un clima cálido? Lo cogimos de chiste, pues. Entonces, mire, ahí lo ve a Pedro, de lejos. Lo seguía de lejos. No, pues tibio. Mejor frío o caliente. Amén. Y el apóstol Pedro, como entiende eso, mire lo que escribe después. Mire esto de lindo. Primera de Pedro 4:16. Por eso, mire, cuando usted lee las cartas de Pedro, usted se puede dar cuenta que no es el mismo de los evangelios. Para nada. Primera de Pedro 4:16 dice, ¿qué dice? Llegue. Quiero que leamos juntos. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Vaya. La clave aquí está en el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Mire lo que escribe él. Mire lo que escribe, ¿no? ¿Qué diferencia? El que se estaba escondiendo, el que lo seguía de lejos, el que no quería comprometerse, el que le dio vergüenza, él aprendió porque es normal, natural del ser humano, aprende y después creo que se acuerda de que ese día estaba por allá la cruz y él por allá por la esquina mirando, sacando la cabeza. Entonces dice, no, eso no se hace. Yo aprendí que eso no se hace. Por eso dice, si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por eso. Y padecer no significa padecer de padecer de malo, ¿no? Está enfermo o de bullying. Padecer quiere decir que si alguien demanda respuesta de mis creencias, ¿ya? Entonces dice más bien, glorifique a Dios por eso. Glorifique a Dios por eso. Sí, mucha honra. En el buen sentido de la palabra, me da orgullo decir que soy un hijo de Dios. Imagínense, soy hincha de Jesús. Me considero en su más fiel admirador de Jesús. Y si se pudiera tener afiches, los tuviera. ¿No? Ve cómo muchas personas son apasionadas por su deporte, por su equipo. ¿Ya? ¿Ve? ¿Cómo no? Yo me hubiera apasionado por el que creó los cielos, todo lo que en ello hay, y la tierra con todo lo que en ello hay. Es todo lo contrario, ¿no? ¿Ve? Entonces, mírelo ahí a Pedro, después enseñando que hay que darle gloria a Dios en todo, en todo. Bueno, vamos terminando. Ahí en el mismo versículo de Mateo 58, déjeme leerle, porque mire lo que dice. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, a ver en qué terminaba, en qué va a terminar todo esto. Pero ahí dice que se sentó con los alguaciles. Vaya. De pronto uno cuando lo lee de corrido, pues Mateo 26, 58, segunda parte. Y entrando él se sentó con los alguaciles. Los alguaciles eran soldados que no tenían temor de Dios. Y estando ahí con los alguaciles fue que blasfemó. Que dijo groserías y todo. No lo conozco, ¿quién será?
Se sentó con los... Mire hasta dónde llegó ese día el apóstol Pedro, por no haber orado por la noche. Se sentó con los alguaciles. Los alguaciles fueron literalmente los que mataron a Jesús, los soldados. Ellos fueron los que mataron. Y Pedro estaba ahí sentado con los que no tenían ni la menor idea de quién era Jesús. Estaba sentado con los que le iban a matar a Jesús. Se mezcló ahí con los que blasfemaban en contra de Jesús. Y entonces, miren, aquí también podemos aprender algo más de qué no hacer. Lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Feliz, bienaventurado, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso lo aprendimos hace 8 días, ¿recuerda? Que Roboam escuchó el mal consejo. Ni estuvo en camino de pecadores. Camino de pecadores es por el camino pecando. Y aquí viene lo de nuestro texto. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedor es el que hace burla. Escarnecer es hacer burla ofensiva. Eso es escarnecer. Porque sí, bueno, hacemos un chiste, hacemos una gracia a una persona. Listo, hasta ahí está bien. Dice, velo, ja, 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 listo. Pero cuando ya es ofensivo, cuando ya es de burla, como le llaman ahora bullying o esas cosas, se llama escarnecer. Y dice, feliz el hombre que no se sienta con los escarnecedores. ¿Ve? Y Pedro ahí se sentó con los escarnecedores. Y para nuestras vidas, ¿quién representan los escarnecedores? Eso, esas personas que hablan mal de Dios, de la vida, de Dios, de la familia, de Dios. Son escarnecedores. ¿Y qué hace uno ahí? Se leuda, se contagia. ¿Ve? Por eso le decía, la otra vez hablábamos de esto, que tenemos que empezar a editar los contactos. Hay muchos que no. Yo les contaba el otro día, un grupo de amigos, me encontré, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Sí, mira, tenemos un grupito ahí en el WhatsApp, danos tu número para agregarte. Claro, a mí lo primero que se me vino a la mente fue, claro, les pongo alguito, un mensaje, un versículo. Ya me agregaban tal, cuando empezaban a llegar tonterías, y no. Chistes de doble sentido, no, lo siento, corté. No, ¿qué me voy a quedar ahí? No, nada que ver. Yo tengo que cuidarme. Tenía que cuidarme. ¿Cómo voy a estar leyendo, escuchando chistes de doble sentido? Y peor, imagínense que vinieran de Jesús. No, con el Señor, no. Entonces, mire, hay cosas que a uno no le conviene, esas cosas. ¿Para qué? Le dañan la mente, le contaminan el corazón. ¿Ya? Hay cosas que sí son sanas, que hasta son divertidas, ¿no? A veces eso es sano, bien. Pero cuando ya pasa al escarnecimiento, a hacer burla, doble sentido, todo eso, mejor eso evitar, porque después eso me contamina. Y mire, y el apóstol Pedro ahí sentado con los alguaciles, y los alguaciles eran escarnecedores. Estos alguaciles por lo que se burlaban de Jesús. Mire, estaba sentado con los que más tarde le iban a poner la corona de espinas, ¿no? Que dicho sea de paso, no es como en las películas, ¿sí? Era una corona de rey, y la corona de rey no es así alrededor como la pintan, ¿no? ¿Se ha visto en los cuadros? ¿No? Una corona así alrededor y una gotica aquí de sangre. Y Jesús haciendo así. No tiene nada que ver con eso. La corona que le pusieron a Jesús es una corona tipo casco, o sea, casco, no así alrededor como pañoleta. No, casco, era un casco con tapa, como una gorra, así. Y toda estaba hecha de espinas de aproximadamente como de un dedo, como son de 8 o 10 centímetros aproximadamente. O sea, no eran espinitas del rosal, no. Y con la vara después le pusieron el casco y con la vara encima. Oh,
cuando estudiemos eso, uy, eso no le parte el corazón. Y Pedro estaba sentado con los que iban a hacerle eso, ¿ya? Ahí sentado charlando, ¿y qué dices? Sí, no, bien, ¿has mirado a la Vicente en el Facebook? Estaban ahí. Charladito estaban. Un momentico, espéranos, Pedro, vamos a ir a masacrar a tu señor. Vayan, vayan. Con esas personas estaba, ¿se da cuenta? Por eso, a mí el Señor una vez me dije, yo una vez llorando por el hermanito que estuvo ahí, ya no está. Y el Señor me dijo, las personas de tu pasado no necesariamente van a estar en tu futuro. Así es que ya deja de llorar. Ups. Entonces, mire, el apóstol Pedro sentado ahí con los que iban más tarde a torturar al Señor Jesús. Y ahí sentado, ¿y qué hacía él ahí? Dice en Corintios, creo que es, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, el versículo se lo debo, pero ahí está, 30 y algo. Las malas amistades corrompen, lo dañan, ¿no? Por eso usted tiene que aprender también a ver quién le ayuda y quién le edifica. Cuando yo me convertí al Señor, muchos se alegraron por mí, que haya cambiado. Y ellos hasta ahora piden consejo. Yo la otra vez, ya hace un tiempito, la esposa de un amigo que me llamó. Dijo, Mauricio, ayúdeme con él. Porque solo a usted lo oye. No, lleva tomando, ya lleva una semana ya tomando. Una semana y todo, ya viejo. Pero solo a usted lo oye, venga. Bueno, y después vamos a ver lo mismo de siempre, contando las mismas anécdotas de hace 25 años. Digo, ya hombre, ¿qué es que te pasa? Estás perdiendo tu hogar, hijo. ¿Por qué? Porque estaba en ese cuento. Entonces mire, el apóstol Pedro estaba cayendo en eso ahí. Charlando, no. Pero entonces el Señor, mire lo que escribe después Pedro, vamos a ver lo que escribe Pedro. ¿Aprendió la lección? Efectivamente que la aprendió. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el versículo 11 y 12 que dice, amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Es el mismo que estaba sentado con los alguaciles? Claro, es el mismo, solo que aprendió. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire lo que escribe después eso, mire de lindo que escribe ya después, con la experiencia. Y entonces mire lo que dice, ahí se lo parafraseo. Y el apóstol Pedro escribe después, dice, mire, yo me senté con los alguaciles y esa conversación mejor quiero olvidarla de mi mente, formatearla, porque no me ayudó para nada. Y más bien yo les aconsejo que como a peregrinos y extranjeros se abstengan de los deseos carnales, de irse a sentar ahí al chisme y hablar de los demás y absténgase de eso, porque eso va a dañar su paz, su felicidad, su oración puede ser estorbada, le va a traer problema, nada, no le va a edificar en nada. Dice más bien, glorifiquen a Dios con vuestras buenas obras. Y para terminar, segunda de Pedro 3:18, hay unas hojitas que nos sirva de conclusión este versículo. Segunda de Pedro 3:18 dice, y así concluye sus dos cartas. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, mire cómo termina aconsejando, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta el día de la eternidad. Bueno, aquí lo
lo vamos a discernir ya. El apóstol Pedro, después de todo lo que vivió ese fin de semana, horrible por cierto, ya tiene la experiencia, pasan los años, después viene Pentecostés, es un nuevo hombre, comienza a hacer milagros, vienen los hechos, viene todo, escribe sus cartas y concluye diciendo esto. Este es un consejo. Muchos pagarían por escuchar esto, y es gratis, mire. Antes bien, está hablando un hombre ya de experiencia, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas, en la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. Acércate al Señor y vas a ver cómo el Señor te paga sin que te lo merezcas, porque Dios es bueno, y antes de ser Dios es Padre, y un Padre amoroso, un Padre que cuida, que protege, hasta inclusive que cumple deseos, antojos, cumple. ¿Recuerda el pueblo de Israel? Queremos carne, hasta saciarlos les dio carne. Ese es nuestro Dios. Creced en la gracia, favor no merecido. Esa es la gracia. Crezcan en eso. Disfrútenlo al Señor. No es allá lejos, como le decía, allá lejos, Diosito, ayúdame por favor. ¿Cuál Diosito, ayúdame? El Padre eterno. Es mi Padre. Dios es mi Padre. Crezco en la gracia. No me da cosas que ni siquiera me merezco y por eso lo amo. Yo lo amo al Señor, no por miedo a irme al infierno, sino por ver su bondad y su amor y su luz cada día, cada momento. Crezcan en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo. Y la mejor manera de conocerlo, ¿cuál es? La palabra de Dios. La Biblia. Ahí se lo conoce. Y cuando me la enseñan, pues mejor todavía, bendito Dios, ya hubiera querido yo. Crezcan en el conocimiento de Jesucristo y en la gracia de Dios. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, porque esto es para siempre. Alguien, yo una vez le preguntaba, ¿y tú por qué quieres? Porque me decía que quería cantar, que quería cantarle al Señor. Y entonces, claro, está bien. Le dije, sí, qué bonito que le cantes al Señor. Bueno, entonces, a ver, dame otra razón. Entonces me dijo, porque este es el único ministerio que va a durar después de la muerte. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, ¿por qué dices eso? No sé, alguien me dijo. No, hasta la eternidad. Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento. Ya dice hasta la eternidad. Mire, lo que Dios a usted le ha dado, la muerte no lo quita. Porque la muerte solamente es un abrir y cerrar de ojos. La muerte es como cambiarse de chaqueta, es todo. Usted se saca la chaqueta, después se pone otra. Sigue tal cual sus 5 sentidos. O sea, eso tenemos que entender. La muerte es solamente, de hecho la palabra muerte en la Biblia significa puerta. ¿Ya? Hoy está de un lado y después está del otro. Es todo. O sea, usted sigue sintiendo, o sea, el alma pasa intacta. Entonces son irrevocables los dones. Yo le explicaba, le decía, no. Por ejemplo, mire, los que enseñamos la palabra, ¿dónde nos llevará el Señor en la eternidad a seguir enseñando a constelaciones? ¿A dónde nos llevará? Sabe Dios. Lo que Dios a usted le ha dado, eso sigue. Esos dones, esos atributos que usted tiene, todo eso que Dios le ha dado, eso va a seguir en la eternidad. Es que no es que morimos y ahí se acabó, no, este es un pedacito nomás. La eternidad es, como dice el Salmo 90, para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿ya? La eternidad carece de tiempo y de espacio. Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Pero entonces mire lo que dice. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo. Ahora estamos enseñando la palabra. En el conocimiento.
para que nadie le gane, para que usted sepa dónde está, crezca en el conocimiento. Pero qué bueno por los hermanos que toman discipulados, qué bueno por los hermanos que vienen al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque eso es un consejo de alguien que sabe. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta el día de la eternidad. Eso nos fuimos de largo, bendito Dios. Por eso todo creyente no tiene temor a la muerte. ¿Ve? Sabemos eso, ¿no? Se lo hemos enseñado. De pronto profundicemos otro día. Por hoy terminamos con esto. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios, claro que sí. Vamos a seguir.